Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos de nuevo en un podcast, el podcast de esta semana. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bonito día, Karina. Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Buen día, tarde o noche. Bueno, pues hoy vamos a hablar del ímpetu, vamos a tener una charla sobre el ímpetu. Hemos hablado mucho sobre el ímpetu en algún momento de nuestra vida, pero bueno, hoy vamos a darnos cuenta que el ímpetu es más de lo que nosotros nos imaginábamos. El ímpetu está relacionado con una búsqueda en nuestro interior y el ímpetu lo podemos ver en dos sentidos. Lo podemos ver como una creación, pero también lo podemos ver como una destrucción. Exactamente. Bueno, pues primeramente, cuando una persona se considera que tiene ímpetu, es considerada que es aquella que vive una vida como una constante lucha. Es decir, buscando siempre el triunfo, buscando siempre el ganar, el ser el primero, el ser reconocido. Y ahí es donde empieza a entrar precisamente al querer ganar a los otros, su ímpetu, esa fuerza con la cual se sobreentiende que el ímpetu representa, lo utilizará como una herramienta de autodestrucción, obviamente sin antes tener conciencia de lo que en realidad el ímpetu representa en su vida, en su cuerpo, en su energía. Y obviamente esta persona va a centrar su atención en los demás, es decir, hacia afuera, ya que va a complacer a los demás siguiendo las órdenes, acatando, siguiendo los patrones, siguiendo obviamente todo aquello que caracteriza a una persona que tiene coraje e ímpetu de las cosas, de lograr algo en la vida, de tener éxito en la vida. Y eso se resume en una autodestrucción de él o de ella misma. Exactamente, entonces bueno, esta es la primera parte del ímpetu. Ahorita yo les voy a platicar cuál es la otra cara. También otra parte del ímpetu es cuando las personas se centran en ellas mismas, gestionan su poder interior, no lo delegan, no hacen lo que la otra persona quiere que hagan con ellos mismos, se conecta, tiene esa conexión con la fuente, con el origen del universo. Esta persona vive su vida según a los recursos que le está proporcionando la realidad y bueno, lo desarrolla en base a su conciencia. También es una persona que vive tranquila, que es libre y que tiene la fuerza necesaria para resurgir y para expresar su verdadera esencia. Entonces, en este momento, esta persona está desarrollando su ímpetu y está creando una realidad, una vida distinta. Entonces, si se dan cuenta, el ímpetu lo podemos ver en dos sentidos, en el sentido, como nos comentaba Iván, de la autodestrucción o en el sentido de la creación. Exactamente. Pues sí, aquí propiamente, cuando hablamos de autodestrucción, hablamos de que ese ímpetu, esa fuerza, esa energía que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro, podría resumir la palabra ese poder, poder de hacer o de crear algo. Cuando hablamos de la faceta de autodestrucción, en realidad nosotros ayudamos a crear algo, pero no necesariamente ese algo es inherente a lo que nuestro ser en realidad busca o tiene como un propósito. Es por eso que toda esta energía, todo este poder que nosotros y cada uno tenemos, cuando lo hacemos por autodestrucción, es porque lo delegamos a alguien al cual hay que entregar cuentas, al cual hay que entregar resultados, al cual hay que seguir las órdenes, parámetros, reglamentos que conlleva esta asociación, digamos, asociación de una persona que no tiene conciencia plena del poder que es capaz por el simple hecho de existir y lo delega para que se hagan creaciones o se hagan cosas pero que no son directamente propósito de cada uno. Y obviamente aquí, invariablemente todos y cada uno de los que están en esta faceta estarán, digamos, trabajando en contra de su misma esencia, puesto que en determinado momento, cuando se hace alguna actividad, hay un intercambio material de algo.
para poder hacer ese movimiento, para poder ayudar a hacer esa tarea. Exactamente, y cuando nosotros utilizamos el ímpetu hacia los demás, nosotros les delegamos ese poder interior a los demás, nosotros nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las veces hacemos algo que no nos gusta, lo hacemos porque nos sentimos controlados, nos sentimos manipulados y obviamente hacemos y seguimos órdenes de las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, a lo mejor si tú estás ahorita en esta situación, ya sea a lo mejor en un trabajo, en tu familia, en una actividad que realizas, tú vas a seguir diciendo que tienes este ímpetu, que vas a luchar contra la adversidad, que vas a hacer todo porque tú eres una persona que siempre cumple sus metas y sus objetivos, pero en realidad haz un alto y date cuenta, bueno, esto que yo estoy haciendo, ¿es hacia mí o es para complacer órdenes, para acatar órdenes de los demás, para quedar bien con los demás, para formar parte de un grupo? Entonces, si tú te das cuenta que alguna de las cosas que tú estás realizando lo estás haciendo de esta forma, te estás autodestruyendo. Exacto. Aquí recordemos que lo importante y lo principal es que tú de entrada tengas conciencia y estés enterado del poder que tú tienes. Obviamente, podríamos decir que sí va a haber una lucha y en general se toma como que todo es lucha. Pero ahí yo lo que puedo decir es que si existe una lucha, esa lucha es contigo mismo. ¿Por qué? Porque esa parte interna tuya, la cual sabe cuál es el propósito por el cual está aquí en el planeta Tierra, va a luchar, entre comillas, con esa otra parte que a ti te da esa personalidad, esa imagen, es decir, esa persona de individuo o de ciudadano en cualquier lugar en el que te encuentres. Y obviamente esas dos no identidades, esos dos aspectos de ti mismo estarán siendo mutuamente excluyentes. Y el objetivo no es de que sean excluyentes, el objetivo es de que esos dos tienen que incorporarse, porque obviamente uno es el, digamos, el físico, es el que transita en este mundo de la tercera dimensión. Y el abstracto es el que debe de dirigir a ese físico que está transitando. No deben estar peleados, no deben estar confrontados. Deben, ahora sí, incorporarse y en determinado momento saber reconocer que el original es el abstracto, no es el físico. El físico es la herramienta, el vehículo por el cual el abstracto, el original, va a poder transitar y obviamente realizar todas las creaciones. Automáticamente las primeras creaciones que se realizan son en el entorno, son en tu alrededor, ¿sí? Pero obviamente parado en ti mismo para poder eh, proyectar esas creaciones, esos cambios, no parado fuera para poder hacer que el exterior se modifique o cambie para que todo el mundo se encuentre bien. Exactamente. Aquí lo importante para que tú empieces a desarrollar esta creación y para que este ímpetu lo manejes a tu favor, primero es que tú te des cuenta cómo es la relación contigo mismo. Si la relación contigo mismo es que tú gestionas tu poder interior, que tú te das cuenta que en realidad lo más importante eres tú, no los demás, que con quien debes de quedar bien es contigo, no con los demás, que si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Entonces en este momento, como comenta Iván, tú vas a poder crear y toda esta fuerza, todo este ímpetu es la fuerza que tú vas a necesitar para resurgir, para expresarte, para mostrar tu verdadera esencia. Pero recuerda que si tú quieres que ese ímpetu sea un ímpetu de creación, sea un ímpetu de transformación, entonces tienes que darte cuenta que lo más importante es que tú establezcas esa relación primero contigo mismo y después con los demás. Si tú no estás bien contigo mismo, ese ímpetu te va a causar una autodestrucción, te va a causar que tú te sientas mal, que te sientas conflictuado, conflictuada. ¿Por qué? Porque tú vas a querer dar prioridad a que los demás estén bien y no importa tú cómo estés. Entonces, si se dan cuenta, el ímpetu lo podemos ver desde dos visiones.
pero aquí lo importante es, como siempre te comentamos, que tú te des cuenta dónde te encuentras en este momento para que tú sepas hacia dónde tienes que ir. Exacto. Aquí te comparto, ímpetu, es esa energía, es ese poder, es esa fuerza que nosotros utilizamos, que tenemos dentro, incorporada, y la utilizamos para poder crear, para poder transformar desde adentro Hacia hacia afuera. afuera esa proyección. Y dejemos de tratar de destruir al que estorba porque no coincide con en determinado momento con la armonía que se quiere, no tratar de eliminar al que no piensa como tú, al Exacto. que no actúa como tú, al que no reacciona de la manera en la que tú quieres. Es decir, Exactamente. cuando tú proyectas un escenario y todos obedecen, podríamos decir que está muy bien. Pero cuando hay una persona que no obedece, entre comillas, automáticamente viendo la parte de la destrucción, está estorbando. Y ese que estorba es el que impide que todos estén en armonía. Y en Ujú. realidad no es por ahí. Esa es una de las facetas que hemos tomado. Recordemos, ímpetu, energía, fuerza, poder. Pero para poder transformar y crear, no para destruir, eliminar o quitar. Exactamente. Ahora hay que hacer una diferencia muy importante. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestro ímpetu a través de la autodestrucción, nosotros vamos a hacerlo emocionalmente. Mm, Vamos a hacerlo a través de las emociones, vamos a actuar de una forma reactiva. Entonces, esta también es una forma que tú te des cuenta cómo estás desarrollando este ímpetu, esta fuerza, esta energía interior. Si tú lo estás haciendo a través de las emociones y de forma reactiva, tú estás desarrollando este ímpetu y estás autodestruyéndote. Por el contrario, si tú lo estás desarrollando con conciencia y con coherencia, tú estás desarrollando este ímpetu y esa fuerza interior, como dice Iván, eso sale de adentro hacia afuera. Entonces, ese ímpetu, esa fuerza, tú la vas a ver en tu vida, tú la vas a ver materializada, porque es una fuerza que viene de tu interior y que es una fuerza consciente y coherente. exacto. Como bien dices, Karina, aquí esto me da pie para poder complementar algo muy, muy importante. Ímpetu. ¿Cómo distinguir el ímpetu que estoy aplicando? Como un ímpetu de creación o como un ímpetu de destrucción? Primero, si el ímpetu es de creación, estamos hablando de que tú te retroalimentas. Energéticamente, en energía corporal, Exacto. vas a sentirte siempre al 100%. En energía emocional, vas a sentirte también al 100%. Es decir, cuando utilizas ese ímpetu en creación, la energía o la fuerza no se termina, al contrario, se retroalimenta y se recarga, por decir la palabra recargar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distingues cuando el ímpetu lo estás utilizando de manera destructiva? Obviamente hay agotamiento físico, hay agotamiento emocional, es decir, ahí el cuerpo se va a cansar. ¿Por qué? Exacto. Porque en determinado momento va a tener que consumir más energía y es una energía, digamos, que necesita suministrar de afuera. ¿Cómo? Con satisfactores, con viendo que tuviste éxito en algo, tuviste un triunfo en algo. Y regresamos al mismo punto. Recordemos que los premios, los diplomas, los reconocimientos, las felicitaciones son de alguien externo hacia ti. Entonces, toda esa alimentación de energía viene de afuera. Y es por eso que cuando utilizas el ímpetu como destrucción, es agotador, Claro. es cansancio. Y invariablemente, como hemos venido platicando, eso va a empezar a reflejar directamente al cuerpo humano. Exacto. Posiblemente primero emocionalmente y después va a empezar Físicamente. a proyectar físicamente hablando a nivel celular. Es decir, va a empezar a caer el cuerpo en agotamiento, en debilidad y automáticamente va a ser vulnerable a precisamente lo que le llaman enfermedades, lo que le llaman dolencias. ¿Por qué? Porque obviamente de manera artificial y externa tienes que mantener ese cuerpo con energía vital. Y esa energía vital no viene de afuera,
El ímpetu tomado como creación, la energía es de adentro y se retroalimenta desde adentro. Y es por eso que no necesita ningún satisfactor externo, ningún reconocimiento externo, ningún premio externo, porque todo es creación de adentro y es por eso que se proyecta hacia afuera. Exactamente, aquí a lo que nosotros los invitamos es que ustedes identifiquen que hay en su interior. Todos tenemos y siempre hemos tenido ímpetu, pero date cuenta de qué forma lo estás manejando, para crear o para destruir. Entonces aquí lo que nosotros podemos pues apoyarlos con esta charla es que ustedes identifiquen de cuál de los dos lados se encuentren. Y es muy importante. Recordemos que nada es bueno ni es malo, sino simplemente lo importante es que nosotros hagamos conscientes cómo es que nosotros estamos desarrollando nuestra vida y ese poder que nosotros tenemos lo estamos delegando a alguien más o nosotros lo estamos gestionando directamente. Exacto. Y aquí me recuerdo precisamente una pregunta. Sabemos que todos hemos estado en alguna de esas posiciones, tanto en creación como en destrucción. En algunos momentos hemos estado teniendo conciencia y en muchos momentos hemos estado teniendo inconsciencia de lo que sucede. Ahora aquí la pregunta es, todos y cada uno de nosotros invariablemente hemos sido instrumento de algo, de alguien, de una situación, de un ambiente. Instancia la cual ha utilizado a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro ímpetu, para un propósito que hasta nosotros tal vez desconocíamos. Sí, ignoramos. ¿Sí? Teníamos una habilidad en cierto campo, en cierto rubro, y éramos utilizados, éramos un instrumento para poder lograr un propósito ajeno, distinto, que ignoraba. Y obviamente pues lo aplicabas y lo hacías. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo importante es de que tú tomes conciencia en qué momento has sido herramienta o instrumento de quién, de una instancia, de una situación, cuándo has sido instrumento. Que hagas un poco de memoria y en ese instante tú puedas ubicar cuando invariablemente te sucedió eso, cómo te sentiste tú, al inicio, al final. Y eso es lo que te dará pie de principio de poder empezar a darte cuenta en qué momentos has creado algo directamente para ti y en qué momentos has creado algo que no es para ti. Y invariablemente también en qué momentos has contribuido a esa destrucción de ti y contribuido a una destrucción de otra cosa o de otro ambiente o de otra instancia. Exactamente. Entonces, bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad este podcast y que podamos reconocer que nosotros tenemos esa fuerza interior, pero que en la mayoría de los casos no la utilizamos para crear, sino para autodestruirnos. Y por ello es que tenemos tantos conflictos emocionales, mentales, y que luego estos conflictos se ven manifestados en pues en nuestro cuerpo. En la biología propiamente, porque recordemos que nuestro estado físico es directamente relacionado con lo que nos sucede hacia afuera, porque no gestionamos esas emociones que nos hacen experimentar todos aquellos eventos y experiencias que transitamos al día a día. Exactamente. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Iván, no sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más invitarlos en determinado momento, si necesitan más información o aclarar algo que no hayamos podido explicar de manera puntual, pues nos tomen contacto con nosotros para preguntarnos. Exactamente. Bueno, pues que tengan muy bonito día, tarde y noche. Y bueno, nos vemos la próxima semana y seguimos en comunicación. Claro, gustan Hasta acompañarnos y luego. cuídense mucho, nos vemos.